Bueno, pues vamos a proceder al debate y nada, me gustaría invitarles a hacer alguna pregunta aquí a los ponentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias a los tres por las ponencias. Mi pregunta es para Bárbara Culubre, porque es que me parece extraordinario el trabajo que realizáis Ignacio y tú. Y entonces yo quiero haceros una pregunta desde la ignorancia, pero por algo que no he entendido bien. Lo que sí he entendido es que con la microscopía óptica, ¿no? Y esto de la gravedad especial, no sé si es la misma, bueno, ahora me explicas tú, se llega como a más profundidad o se puede, algo así, y entonces que los datos son como más precisos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿esas técnicas son invasivas a diferencia de la espectrometría, de la fluorescencia? Explícame un poco, por favor. Sí. La fluorescencia de rayos X, que es la que yo llevo a cabo, es una técnica superficial y sin toma de muestra, ¿vale? Entonces, lo que explicaba Ignacio es que al leer, digamos, entre comillas, la superficie, pues mide tanto productos de corrosión, de alteraciones, suciedad, etcétera, la pátina incluso del metal, y si el metal está perfectamente limpio, como era el caso del astrolabio, pues sí que llega un poquito más, llega a lo que es el metal en sí. Las técnicas de microscopía electrónica de barrido y demás, esas sí que requieren una toma de muestra, ¿vale? Porque es una muestrecilla que se coloca dentro de un microscopio. Entonces ya nos permite, al cortar, porque la muestra normalmente es un corte, pues ya nos permite ver más datos digamos, del interior de la pieza. Interesante, porque una de las cosas con las que Ignacio a mí me estuvo intentando como enseñar, yo soy historiadora del arte, entonces de la parte científica obviamente voy muy mal, entonces siempre intento como aprender. Ignacio en el análisis de las monedas, no las de Recópolis, sino algunas de las monedas más tardías del museo, decía que era importante precisamente eso, interpretar bien la composición de los distintos metales, porque si no algunas que pensábamos que eran de plata, es decir, que ofrecen datos muy importantes para la acuñación, para las decisiones que toman los distintos reyes y reinas, pues para ver si invierten más, o sea, este tipo de cuestiones socioeconómicas. Entonces, me parece muy interesante. Sí, a ver, en el caso de los análisis de fluorescencia, realmente la información que nos aporta sobre todo es cualitativa. La cuantitativa hay que ponerla entrecomillado. Pero luego, desde el punto de vista de la conservación, pues claro, nosotros todo lo que sean tomas de muestra y demás, pues nos cuesta un poquito más. O sea, tiene que ser algo muy justificado, porque en el fondo pues es un pequeño daño que se le hace a la pieza. A ti. Pues mi pregunta era por Pablo, pues porque la verdad me genera un poco de curiosidad esto de ser una cosa tan germánica. O sea, también los germanos han estado dentro del Imperio Romano por mucho tiempo y sabemos que ha habido matrimonios mixtos. Y entonces, pues también porque lo dicen las fuentes históricas. Y además también, pues me parece tan raro que sean tan aislados, por así decirlo, ¿no? El ADN. Mientras que, pues en teoría también anteriormente ha habido movimientos que podría, antes también de la época tardantigua, y entonces pues me parece un poco, y también dentro de la península ibérica, que haya este aislamiento tan fuerte, ya que también desde la fuente sabemos que hay muchos matrimonios mixtos, y entonces pues, ¿cómo se explicaría esto con el ADN? Y si estáis haciendo también un estudio, pues que ve también la fuente escrita, arqueológica y tal, y no solo la versión química y biológica. Sí, muchas gracias. Es muy buena pregunta. En primer lugar, sí, estamos intentando involucrar todo el material histórico y arqueológico que nos es posible. Hay algunos yacimientos en donde es más complicado encontrar esta clase de información, porque fueron excavaciones muy antiguas y el poder ligar el material genético con el contexto arqueológico es bastante complicado. Pero sí, estamos intentando hacer un estudio multidisciplinar, por eso tenemos tantos colaboradores
arqueólogos que están pues, aportando su investigación. Y a la pregunta de las uniones germánicas con locales hispano-romanos, sí que encontramos, no he tenido tiempo para remarcarlo, pero sí que encontramos presencia de señales genéticas germánicas en la época romana, en el Imperio Romano, en los siglos II, creo que encontramos un hombre con una clara componente germánico. ¿Qué es lo que pasa? Que el flujo genético de lo que pueden ser las regiones germánicas del norte de Europa hacia la región mediterránea, hacia el imperio, es muy pequeño comparado con el flujo genético de otras partes del imperio. Como he comentado antes en la presentación, los grandes centros urbanos imperiales estaban en el oeste del Mediterráneo, estaban en la costa anatólica prácticamente. Antioquia, Esmirna, Constantinopla, ahí es donde estaba el peso demográfico del imperio, no en la península itálica per se, sino había mucha más población en esa. Entonces, durante todos los 6 siglos de dominio romano, este goteo genético de diferentes partes del imperio hacia, por ejemplo, la península ibérica, genera un impacto mucho mayor que la posible migración que hay desde regiones extraimperiales, como puede ser la germánico, que la hubo, pero es mucho menor. Eso es lo que detectamos. También es bastante complicado en estas cronologías distinguir perfiles ancestrales locales con germánicos, porque al fin y al cabo es Europa occidental, es bastante similar, necesitas datos de buena calidad para poder refinar, conseguir una resolución muy grande. Pero bueno, las conclusiones del proyecto son estas, que hay y al fin y al cabo luego en las migraciones germánicas fue una oleada de migración, fue una migración directa, no fue un goteo constante durante 6 siglos como fue el Imperio Romano. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias a todos por vuestras magníficas conferencias sobre técnicas. Mi pregunta iba para Alicia en concreto, porque hemos hablado de todas las ventajas que tiene el 3D, pero me gustaría si hay la posibilidad de que nos explicaras un poco esas posibilidades, esos descubrimientos a nivel de investigación, de materiales, de cosas que no se pueden ver a simple vista, si a través de la arqueta de las bienaventuranzas habéis llegado a algunas conclusiones que os lo ha facilitado esa reconstrucción en 3D. Muchas gracias, Beatriz, por la pregunta. Pues realmente en general, aparte de estas ventajas que he comentado del 3D, en cuanto a la investigación da muchas. Porque sí que es verdad que por falta de tiempo para poderme ajustar al cartel, pues no puedes explicar y demostrar todas las peripecias que se pueden hacer, pero una de las cosas que se pueden hacer es trabajar con las capas. Entonces, esto lo que nos da en investigación es muchísima información porque, por ejemplo, pues en un objeto escrito con un tachón que parece que va un poco a mala leche, ¿no? Pues nosotros podemos levantar esa capa superficial y podemos leer qué es lo que hay abajo. Entonces, en cuanto a la arqueta de las bienaventuranzas, sobre todo las ventajas han sido el poder demostrar y leer con más claridad las inscripciones, también poder estudiar de una manera un poquito más concreta esa posición de esa cerradura en la mitad del marfil, que realmente ha sido también muy, muy intencionada porque concretamente rompe ese dibujo y ese paisaje, y luego también se han podido mirar con más detenimiento esos materiales que conforman los ojos, ¿no? El poder hacer ese efecto lupa y decir, oye, pues estamos ante piedra preciosa o estamos ante cristales, Entonces, realmente esas son las
mayores ventajas que ahora mismo se me viene a la cabeza con la arqueta, puesto que bueno, el marfil no he podido levantar esas capas para leer por detrás, pero sí que por delante pues esos micro detalles pues se han podido estudiar con más detenimiento. Pues aprovecho yo misma. Quería dar las gracias a todos los ponentes y luego tenía una pregunta respecto al análisis de los metales o incluso bueno, creo que genómico no ayuda tanto, pero entiendo que además de hacer los análisis de la composición de los metales, es interesante poder compararlo con producciones de todos los siglos, ¿no? O sea que puede ser también una metodología para distinguir piezas de época más contemporánea de piezas, por ejemplo, medievales, que sigan unos mismos patrones de decoración o de estructuras. No sé si ahí también hay investigaciones realizadas. Sí hay estudios realizados. Lo que pasa es que también tenemos que partir del hecho que en el mundo de los metales también hay reutilizaciones, ¿vale? Nosotros lo estamos viendo sobre todo en protohistoria, que es donde hemos analizado bastantes piezas. Pues no tienes un patrón, incluso en un mismo yacimiento, en piezas muy similares, la composición puede ser totalmente distinta, ¿no? O sea, una cosa es, yo qué sé, colar un bronce con unas determinadas proporciones, pero luego en otros casos recurren también a reaprovechar metales de otros objetos y demás, se vuelven a fundir. O sea, sí que se pueden hacer estudios, pero hay que tener muy claro eso, que van a ser datos que igual no pueden ser tan claros. A veces nos gustaría que el equipo nos dijera, pues esto es del siglo tal, pues no. Depende de la procedencia. La máquina esa no la tenemos, pero sí que nos puede dar ideas. Hay determinados metales que en determinadas épocas se utilizan con unas aleaciones y en otras no. Bronces arsenicales pues los tenemos en época prehistórica, pero ya más adelante no los encontramos. O sea que eso sí, pero tampoco cachis. Bueno, gracias.